Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Que tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Porque solo tú mereces la honra y la gloria, Señor, oh Dios, Padre, por ese sacrificio, Señor. Por lo que, Padre Santo, Señor, tú has puesto en la vida de los hombres, Señor, que buscan tu rostro y reconocen que tú eres el único Señor, que tú gobiernas sobre todo, Señor, y que tu sangre, Padre, nos salvó. Por eso, Padre, queremos, Padre, hoy reconocerlo, Señor, Padre Santo, con la certeza absoluta, Señor. Con la convicción, Señor, oh Dios, Padre, de que tú estás con nosotros, Señor. Porque tu presencia se imparte en la vida de cada persona que se humilla de corazón, que Padre Santo intenta con todo, Señor, oh Dios, Padre, un cambio, pero más en ti haya la respuesta, Señor, oh Dios. Por eso, Padre, Señor, establécenos en ti, Señor. Establécenos en ti, en tus obras, en tus palabras, Señor, en las promesas que has designado para cada vida, Señor, oh Dios, porque tú has designado una promesa justa, Señor, y verdadera, Señor, para cada vida, Señor. Por eso, Padre, aquí estamos, Señor, oh Dios, para adorarte, Señor, para exaltarte. Para, Señor, oh Dios, entender, Padre Santo, lo tuyo, Señor. Por eso, pídele a Dios que por medio de su Espíritu Santo sea despertando ese entendimiento en tu vida para que entiendas y comprendas la magnificencia de la salvación, la profundidad de la fe en Cristo Jesús que nos lleva a tener y a obtener lo que viene de su reino para nosotros, porque ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Cristo. Y vivir para Cristo es vivir en el Espíritu, más allá de cualquier cosa humana, más allá de cualquier precepto humano, paradigma. Dios viene y trae su reino a nuestros corazones. Por eso, Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, y establece tu reino, Padre Santo, para que esta palabra, Señor, oh Dios, Padre Santo, que compartimos, Señor, o aún lo que escuchamos, Señor, oh Dios, hoy, más adelante, Señor, sea, Padre, como esa semilla que cayó en la buena tierra y germinó y dio fruto. No solo un fruto normal, no solo un fruto para un tiempo, sino para todo el tiempo. Por eso estamos aquí, Señor, para pedirte, Padre Santo, Señor, oh Dios, que nos hagas esos árboles junto a las corrientes de agua, Señor, que crece fuertemente, que su hoja no cae. Por eso estamos aquí, Señor, para establecernos en ti, Señor, para comprender cada día más por medio de tu palabra, Señor, que lo tuyo, Señor, oh Dios, es la verdad. Porque, Padre, tu palabra, la Biblia, Señor, oh Dios, es un resumen, Padre Santo, Señor, de las enseñanzas y preceptos y palabras que componen, Señor, lo que es el reino de los cielos, lo que es vivir para ti, Señor, lo que es vivir por fe, Señor, Padre Santo. Por eso, ante ti estamos, Señor, Padre Santo. Revélanos, Señor, e instruye, Señor, oh Dios, Padre, nuestros corazones. Como buen alfarero, Señor, moldeanos. Por eso, aquí estamos, Señor, para adorarte. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos, y que sea estableciéndolos siempre en su reino, en su palabra. Así como decía el apóstol Pedro, Él los establezca. Por eso, Señor,
Queremos adorarte verdaderamente, Señor, establecidos en tu reino. Esa debe ser nuestra adoración a Él. Ese debe ser nuestro precepto para Él, nuestra palabra absoluta de que Él nos establezca en su reino. Porque al establecernos en su reino vamos a comprender qué es vivir en el Espíritu, qué es ir más allá de lo entendimiento humano, de lo que el hombre trae. Porque el hombre viene y nos presenta ciertas cosas, paradigmas, ciertas cosas que nublan la mente, pero Dios siempre nos da la permanencia en la eternidad de Él, porque su palabra es eterna, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra prevalecerá por siempre. Por eso, iniciando lo que es esta palabra, Dios me venía dando una palabra fundamental en lo que es la fe y el comprender la fe y el vivir por fe. Y justamente se inicia con un versículo muy hermoso que es en 2 Corintios 5:7, cuando nos dice por fe, porque por fe andamos, no por vista, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, si nosotros analizamos inicialmente este versículo y meditamos en él, comprendemos de que solo en esas palabras nos habla lo primigenio que vino a la vida de los hombres para poder obtener el reino de los cielos, para poder creer y obtener las promesas que Dios vino a traer. Si nosotros miramos haciendo referencia a lo espiritual, los patriarcas como Abraham, vemos personajes como Jacob, Moisés, ¿sí? Personajes que creyeron y tuvieron la fe absoluta en su Dios. Y esa fe los llevó a establecer una promesa que fue hecha y cumplida, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y cuando Dios viene a traer las promesas a la vida de los hombres, Él no lo hace en vano, porque Dios jamás juega a los dados, no juega a lo aleatorio, no juega a la casualidad, sino que Dios tiene un propósito para cada vida. Y cuando Dios trae una promesa para tu vida, Dios la va a cumplir. Pero entonces depende de nosotros el creerlo absolutamente o el dejar que esa promesa siga en promesa y no se cumpla por nuestra culpa, obviamente, por no creer en ello. Por eso, también en 2 Corintios 4:18, él nos da a entender algo muy importante que es fundamento de la fe, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Haciendo obviamente referencia a lo espiritual, a lo que proviene del reino de los cielos. Porque la fe desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha jugado el papel más importante en la vida de todos los hombres de antaño, incluso los hombres incluso no solo en la Biblia, sino los reformadores, los hombres que buscaron hacer la restauración después de ello, incluso los discípulos y después de los discípulos, después de estas temporadas de oscurantismo, Dios vino a traer hombres valientes que tuvieron fe enfrentándose a un mundo malo, un mundo cruel, a una religión, enfrentándose a los preceptos humanos que tergiversaron la palabra para sus beneficios. Por eso Él nos trata de decir en este versículo de 2 Corintios 4:18 que mirando nosotros las cosas que se ven, nosotros siempre no mirando lo que tenemos delante de nuestras narices, hay que comprender que debemos mirar más allá, la profundidad de que todo proviene de lo espiritual y de lo espiritual también proviene nuestra vida y lo que Dios tiene para nosotros. Así que ¿dónde debemos centrarnos? Por lo espiritual, por lo que Dios trae a nuestras vidas. Porque hablamos que personas como los seres de antaño, los patriarcas de una generación, incluso niños que se convirtieron en reyes, llamados por Dios, pudieron alcanzar las promesas de Dios creyendo en sus palabras por encima de todo. Esa es la base absoluta para creer en las promesas de Dios y no solo creerlas, sino que esas promesas se cumplan en nuestra vida. Si Dios te ha dicho, yo te sanaré, pero nosotros decimos, ¿pero cuándo, Dios? Si Dios te ha dicho, yo restauraré tu casa,
Pero nosotros decimos, Dios, pero ¿en qué momento lo harás? Justamente con esas palabras traemos una duda, pero más allá de esa duda mínima, estamos dando paso al no creer que Él lo pueda hacer. Pero como decía Jesucristo, para el Padre, para mí, para Dios, todo es posible, para el que cree. Por eso, justamente hablando sobre los patriarcas, hablando sobre el padre de la fe, que pudieron alcanzar por encima de todo, creyendo en las palabras de Dios, aún haciéndoles caminar sin ver y sin sentir, porque, por ejemplo, Abraham cuando salió de su tierra, porque cuando él salió de Ur de los Caldeos para ir a Canaán no fue una decisión fácil, de salir de la comodidad, de salir de la zona de confort donde estamos, de cuando nos sentimos seguros, de decir, no, yo no quiero avanzar más porque tengo miedo a caer, tengo miedo a perder lo que ya tengo. ¿Verdaderamente valdrá la pena ese riesgo? Ahí estamos dudando en nuestra carne, estamos dudando en, obviamente, en nuestros pensamientos humanos, y es lo más común que puede suceder porque nosotros no vemos ni una sola persona que haya dudado en algún momento, así sea mínimo, solo Jesucristo que jamás dudó. Pero hablando de estos siervos, ellos tuvieron en cierto momento una duda, pero la fe fue abundante, y esa fe fue tan abundante que sometió el temor y pudieron caminar por el desierto. Por eso, haciéndoles caminar aún sin ver y sin sentir para ellos, por ejemplo, hablábamos de Abraham, que cuando salió y Jehová le dijo en Génesis 12, capítulo 12, versículo primero, que le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni siquiera era una tierra que conocía a Abraham, que ya había ido, que él sabía que era así. Inicialmente Dios le dijo, es una tierra que yo te mostraré. Adicional a eso, él estaba en la tierra de su padre, donde había crecido, donde había establecido su hogar. Y ahí estaba cómodo, ahí se sentía bien y ahí adoraba a Dios. Ahí se comunicaba con Dios y tenía una relación con Dios. Pero Dios viene y nos mueve todo para hacernos entender que en su promesa es necesario que nosotros avancemos en el camino, no nos quedemos quietos esperando que se cumpla, sino que tenemos que avanzar. Tenemos que dar el siguiente paso para que Él nos lleve 4 pasos más adelante por medio de la fe. Pero si damos ese paso en falso, sin creer en Él, será realmente cumplida la palabra que será en falso y caeremos. Pero si lo cumplimos en la absoluta certeza de que Él lo hará como lo hizo Abraham, caminando en el desierto, en medio de la penumbra, de los peligros que trae esto, físicos, Él siguió, porque fue más su fe por encima de su temor. Y por eso dice, Él salió de su tierra y fue a donde Dios le prometió para sí y para los suyos, porque las promesas de Dios no solo van para una vida netamente, sí hay restauraciones personales, que Dios restaura y limpia y rompe cadenas personales, y Dios lo hace, eso es una promesa personal, pero esa promesa repercute a las demás personas que nos rodean, porque cuando ven ese testimonio de que Cristo nos liberó, de que Cristo nos hizo hijos por su sangre y que adoramos libres, y que las cargas las ponemos ante sus pies, la gente va a ver a Cristo en nosotros y dirán, pero ¿cómo ha cambiado este? ¿O qué cosas tiene este que lo hacen resaltar en medio de todos? Esa humildad, esa mansedumbre, ese amor, esa fe, esa gracia que proviene solo del cielo y del reino de los cielos para los hombres. Por eso
A pesar de que él caminaba en un desierto árido e imponente ante cualquier expectativa terrenal, porque nosotros siempre nos ligamos a las expectativas terrenales cuando estamos caminando, cuando Dios nos dice, ve al desierto, nosotros decimos, pero ¿qué es un desierto? Es un lugar desolado, ¿qué voy a encontrar allá? Ve al desierto y camina, pero ¿qué voy a encontrar al paso por el desierto? Sino sequedad, sed, dolor, aflicción, tragedia, porque Dios me manda a ello. Y ahí es cuando dudamos de la soberanía de Dios, dudamos de por qué Dios nos manda a ello, cuando Dios ya tiene el control y la predestinación de que Él tiene el control absoluto sobre lo que Él nos designa a nosotros, como lo hizo ahora. Abraham creyó y caminó. Y sin garantía humana de que le asegurara a Abraham que todo saldría bien. Porque yo me imagino todos diciendo, este hombre nos va a llevar a morir allá en ese desierto, caminando hacia la tierra de Canaán, saliendo de las ricas tierras de Mesopotamia, de donde estaba Ur de los caldeos, para ir a un desierto y caminar a una tierra que ni siquiera conoce. Asimismo nosotros, saliendo de esa zona de confort, donde Dios nos dice avanza, toma tu cruz y sígueme. Dios jamás dice quédate quieto con la cruz al lado, ahí teniéndola y cargándola y cargándola y cargándola hasta que caiga sobre ti. ¿Qué es ahí? Sobre ti mismo, sino tomar esa cruz y avanzar con Él. Y obviamente Dios avanza nuestro paso y Él tiene la paciencia absoluta y sempiterna del mundo para darnos a entender de que Él es un Padre bueno y que Él jamás nos deja solos y que si caemos Él nos levanta. Pero Él dice, ¿cómo agradaremos al Señor? El que tiene fe agrada al Señor. Ahora, cuando hablamos de eso, justamente Abraham nos da un reflejo de la fe absoluta en la vida de un hombre, porque Abraham no era un santo, Abraham no era un hombre totalmente limpio. Abraham tenía cosas guardadas en su corazón que se fueron reflejando por el tiempo y que él conoció, porque él ni creía que tenía, pero conoció vagando y pasando por el desierto, después conociendo la tierra de Canaán, después incluso conociendo el paso por Egipto, entonces conociendo el mundo, pero no entrando a vivir en el mundo, sino pasando por el mundo y conociendo la maldad de este, dejando incluso influenciarse de cierta forma por este, pero manteniéndose firme en Dios. Y Dios, al paso del desierto, de caminar por fe y no por la vista, nos hace entender de que nosotros tenemos tantas cosas en nuestro corazón que Él quiere limpiar y desarraigar de nuestras vidas, que nosotros no las entendemos, ni siquiera las conocemos. Porque el que conoce el corazón es Dios. Nos manda allá. Es necesario para ser limpios, para cambiar, para obtener ese carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿O acaso Cristo no tuvo que vagar 40 días en un desierto, en un ayuno y en oración? En un ayuno donde Él sometió su humanidad, su carne, porque siendo hombre sometió su carne y vagó. Y dice, tuvo hambre. Y ahí es cuando vino el diablo, cuando él tuvo la necesidad, es cuando viene el enemigo a decirte a ti, bueno, ¿cuál es tu necesidad? Si quieres, yo puedo suplir esa necesidad. Y no tienes que caminar tanto, no tienes que sufrir tanto, no tienes que vagar tanto. Y nosotros tenemos la decisión si sucumbimos. Y es algo efímero que, bueno, resuelve un momento, pero vienen 3, 4 problemas más encima. Solo que nosotros miramos solo un problema cuando hay otros 4 detrás de ese problema que Dios ya está tratando para salvarnos y sacarnos de ese problema y llevarnos más allá de eso. Por eso Dios nos abre el entendimiento para conocer justamente esta palabra absoluta de que creyendo a lo invisible, como hizo Abraham, sabiendo que Dios era más que fiel para cumplir su palabra, de allí nos revela que la relación que tenía Dios y Abraham en cuanto a la relación netamente espiritual como de padre a hijo, eso influenció absolutamente en la fe del patriarca. ¿Cómo? Cuando nosotros tenemos una relación con Dios,
una comunión íntima, una comunión que nos sumerge en su palabra, que nos sumerge en sus mandamientos, que nos sumerge en el Espíritu, en los frutos. Esos mismos frutos darán de comer no solo a nosotros, sino a los demás que nos acompañan en el desierto. Y ahora, justamente esa fe fue fundamentada en qué? En la comunión que Abraham tenía con Dios. Porque Abraham empezó siendo un hombre que levantaba altar para Dios, que levantaba sacrificios para Dios, y lo hacía de todo corazón, y era un hombre íntegro, bueno, un hombre que tenía esa comunión íntima con el Padre, y que sabía cuando el Padre le decía avanza, y le sabía cuando el Padre le decía quédate quieto, y creía lo que el Padre le decía. Porque Abraham, la palabra no dice, y Abraham dudó de salir de su tierra, o Abraham tuvo miedo de salir de su tierra, sino que dice, Abraham salió de su tierra y su parentela, salió de lo que él tenía, salió a la tierra que Dios le prometió, a la promesa que él creyó y que Dios trajo para su vida. Por eso él no dudó ni un segundo por sí mismo, para pensar en sí mismo, en su condición de hombre, para pensar en los peligros del desierto, en las cosas naturales, en los sentidos de supervivencia del hombre, sino que él creía en su Dios sobre todas las cosas. Para él esa promesa era una declaración de la fidelidad de Jehová, la manifestación de su amor por él y su generación, no solo por él, sino que le dijo, y te voy a dar una generación. Vas a ser el padre de una generación de 1,000,000 de vidas, de personajes que sirvieron a Dios y que llevaron al mismo Jesucristo. Ahí es cuando entendemos el propósito de Dios tan inmenso en nuestras vidas, que no solo es nosotros, porque a veces pensamos mucho en nosotros, ay, pobrecito yo, por mi vida, pero es que Dios nos salva a nosotros y nos saca de nuestra zona de confort, no solo para nosotros, sino para llevar nuestra familia, para llevar a los que amamos, para llevar a nuestros hermanos, para llevar una iglesia, un pueblo hacia Él. Y para que cuando venga Cristo se encuentre a sí mismo. Y cuando venga Cristo diga, sí hallé fe en la tierra. Por eso Jesús nos daba a entender mucho eso. Cuando incluso el profeta Isaías había ya predicado sobre su venida y nadie creía en ello. Y eso era simplemente una profecía. Y para las personas judías de esa época, una profecía era algo que podría pasar ahora o en 1,000 años. Entonces ellos no tenían la fe ni la certeza de que iba a pasar. Por eso no creyeron cuando llegó Jesús. Por eso tantos le rechazaron. Y a los míos vine y ellos no me recibieron. ¿Por qué? Porque no hubo fe. Muy pocos fueron los que creyeron, pero esos pocos bastó para dar obviamente un cambio drástico en el mundo, sus discípulos, y llevar el evangelio por las naciones. Porque el que cree es un instrumento netamente santo para Dios, un instrumento que Él utiliza y santifica a Él, solo Él, y moldea a Él y quebranta a Él para reconstruirlo y hacerlo fuerte y resistente a las caídas, para Él levantarlo y usarlo para su gloria. Por eso cada uno de nosotros somos instrumentos de cierta forma, ya sea en un trabajo, ya sea en nuestros hogares, como ejemplo, testimonio, y para nosotros mismos de entender de que ahora Dios nos hizo nuevas criaturas en Él y que tenemos que vivir para Él. Por eso, así como decía el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese. Hubiera yo desfallecido si no creyera en mi Dios y que viera su bondad con nosotros, para nuestras familias, para nuestras casas. Por eso el que no tiene fe cae desfallecido, sin fuerzas. Pero el que tiene la fe y cree en Dios y que Jesús es el Señor, permanece firme sobre la roca, porque eso es fundamentarse sobre la roca. Por eso aquí nos revela el salmista que antes de ver,
Antes de ver, de tratar de ver lo natural, antes de ver la promesa, hay que creer en ella. Que antes de caminar, ya hay que confiar para poder tomar y observar que una promesa de Dios revelada a nuestras vidas se ve creer de todo corazón, no por un momento, no por un tiempo, sino por todo el camino que vayamos con la mano de Dios, hasta que lleguemos a tomarla con nuestras manos. Porque así como hubieron quienes creían de esta forma, hubieron promesas de Dios que no se cumplieron. ¿Por qué? Por la incredulidad de los hombres. Por eso ahí está el otro lado de la moneda, las personas que no creyeron en esa promesa y que por eso dicen, ah, pero es que Dios no cumple, Dios me dijo esto, pero ¿por qué no cumple? Porque nosotros en nuestro afán tratamos de traer todo de una vez cuando no estamos ni preparados para recibir esa bendición, porque la vamos a desperdiciar y que dice Jesús, no botéis las joyas a los cerdos. Y esas bendiciones que Él trae son joyas santas que tenemos que valorar hasta la última. Y no solo valorar, sino impartirlas y darlas. Por esa misma razón es cuando me parece muy tremendo que Dios fue con sus discípulos y pasando pues por el camino vino el varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga y pues él llegó y se postró delante de él y le rogaba porque él tenía pues a su única hija que estaba pues ya desfalleciendo en los últimos momentos. Y pues mientras la multitud, porque es que él dice que vio la multitud con gozo que le recibió, Jesús vio la multitud gozosa, pero esa multitud tenía gozo, pero muy pocos en esa multitud creían que él podía hacer algo. Simplemente se dejaron llevar, simplemente como que intentaron creer por sus fuerzas, pero no pudieron. Pero en ese caso vemos dos personas, las únicas dos personas que recibieron un milagro certero, que fueron Jairo, quien se postró a los pies. Y vemos también a la mujer de flujo de sangre, que dijo si tan solo tocase el borde de su manto, si tan solo tocara, si tan solo lo tocara él, lo sintiera, todo sería diferente. Yo sería salva, sería sana en el nombre de Jesús. Por eso cuando Dios te dice, yo te voy a sanar, yo te voy a libertar, yo voy a restaurar tu hogar, hagamos como aquella mujer o como aquel Jairo que se postró ante él y creyó que él podía hacer un cambio, que la bendición que él trae, que su palabra estaba sobre toda convicción humana y que aunque estemos delante de una multitud que lo intente y que luche creer en el mundo o creer en un hombre y no vean el reflejo de Jesucristo, no vean quién es Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que, en vez de mirar simplemente a un hombre, ver más allá, ver y conocer a Dios, porque Dios es el vivo y verdadero, el único que puede. Por eso, cuando está en medio de la multitud y está yendo hacia la casa, ahí estaba Jairo también. Esta mujer de flujo de sangre toca su manto y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero entonces todos le dicen los discípulos, pero pues somos demasiados, todos estamos aquí apretujados, hay mucha gente, pero él dice, no, alguien me tocó. Alguien que tenía esa fe verdadera, que se sintió, que incluso hizo estremecer al maestro. Esa fe que hace estremecer el corazón de Dios y lo hace inclinarse hacia nosotros. Por eso le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y justamente él estaba hablando en ese momento cuando vino a decirle nuevamente a Jairo, le vinieron a decir a Jairo que su hija había muerto. Y obviamente Jairo, me imagino en ese momento al recibir la noticia, tuvo temor porque Jesús le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces Jairo en ese momento creyó. Porque nosotros en el momento donde nos sentimos acorralados, donde nos sentimos que el mundo nos está oprimiendo, que ya no tenemos salida, tememos. Y sí, es tan natural como Jairo que tuvo fe, pero la fe no justifica que, bueno, no tengamos temor en algún momento, porque somos humanos. Pero más fue la fe de Jairo que cuando Jesús le dijo, no temas.
Cree solamente y serás salva. Cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, justamente cuando entró Jesús y dejó entrar a ciertos discípulos con él y a los padres de la niña, ahí fue cuando obró ese milagro. Y Jairo de una vez en ese momento, me imagino, su corazón se estremeció, lloró. Estuvo allí con su hija viendo la promesa palpante en medio de sus brazos, porque tuvo fe y tocó la promesa. Y lo que estaba muerto resucitó. Esos hogares, esos matrimonios que parecen estar muertos, esas vidas que parecen estar muertas y desoladas por el pecado, esos corazones que ya han perdido la esperanza y prefieren creer en los hombres, Dios te dice: no temas, solo cree. Y eso será salvo, y eso será restaurado, y eso será sano. Porque la fe es la certeza de lo que esperamos en Él y la convicción de lo que no vemos. Pero que Él es un Dios de pactos y Él quiere romper cadenas, restaurar los hogares desde la raíz, fundamentando su reino en las vidas de los hombres, de todos los que le creen. Pero justamente obteniendo esa fe es iniciar una comunión íntima con Él. Así como hacemos en el ayuno, así como hacemos en adoración, clamándole. Eso es sembrar para cosechar en un futuro. Esa fuerza, ese valor para creer en Él hasta que obtengamos esa promesa, y de allí vendrán otras 4 promesas más, y de allí vendrá y vendrá y vendrá, porque como Él nos dijo, jamás, ni un solo día los dejaré solos, ni siquiera hasta el fin del mundo. Por eso aquella mujer no es que tuviera un pensamiento positivo de que, ay, no, sí, yo sí puedo, o no, sí, él puede hacerlo, porque un pensamiento positivo es humano, es un pensamiento que es efímero, que pasa en un momento, pero después decaemos. Pero ella tenía una mentalidad de una mujer de fe, una mujer que creía netamente en el Evangelio, que creía netamente. El Evangelio es poder y el Evangelio son las palabras de Jesús, y creía en las palabras de que Él podía y de que Él era el Cristo, el Mesías. Por eso justamente es algo hermoso que Dios nos viene a dar a nuestras vidas. Y creyendo, así como decía el profeta Isaías, porque nos fue dado realmente ese amor de Jesús, nos fue dado esa bendición de su pacto, porque Él decía: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es nuestro Dios. Y hay que creer absolutamente que Él lo puede todo. Hay que creer más allá del hombre, más allá de lo que vemos. No hay que esperar a que la bendición llegue a nosotros, sino nosotros avanzar con Jesús hacia su promesa, como lo hizo Abraham, como lo hizo David, el rey convertido, el niño convertido en rey, y el rey convertido en un siervo del Dios Altísimo. Y así como lo hizo aquella mujer de flujo, desesperada, pero creyendo. Y el desespero no le ganó, sino que creyó. Y así como lo hizo Jairo, que no se negó ni en el último segundo, aun cuando la muerte ya estaba sobre su hija, no se negó, sino que siguió creyendo y creyó, y echó fuera el temor y creyó sobre el temor. Por eso demos gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado, que nos aviva la fe, nos aviva nuestro espíritu, que nos da la convicción de que Él lo puede todo. Y así como oraba nuestra hermana, esa fe que permanece, esa fe que es absoluta, esa fe que nos hace andar, no por la vista, no como lo andan en el mundo, no como el mundo ve y hace, sino la fe que nos hace caminar por las cosas invisibles del reino de los cielos. Por eso andamos por fe y no por vista humana. Por eso damos gracias al Señor, y que Él sea avivándonos y estableciéndonos siempre. Y Dios los bendiga a todos y sea bendiciendo sus hogares, avivando su fe y les establezca en su reino, establezca sus vidas, sus hijos, su hogar,
su matrimonio, siempre sobre la roca. Y así veremos la gloria de Dios hasta que Él venga y por siempre. Por eso te adoramos, Dios, y te damos la gloria, la honra y el poder, porque tú eres admirable, consejero, Padre eterno y Padre fiel, y Dios de pactos. Te creemos, Señor, y creemos en tus palabras y en tus promesas, y que tú lo harás, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.